Podemos encontrarnos cabezales de riego mucho más complejos, como por ejemplo el que se ilustra en la imagen, que puede contar con 4 depósitos para fertilizante más un depósito adicional para los ácidos, obviamente ácido nítrico o ácido fosfórico. En este caso, si trabajáramos con estos 5 depósitos y hiciéramos que el agricultor pesase las cantidades, es decir, hemos concentrado una cantidad determinada de la solución que al final va a ir en el gotero, pues, y es la misma concentración en todos los tanques, pues la inyección se haría pues, por igual de cada tanque. Al ser 5 tanques estaríamos trabajando de inyección al 20% de cada tanque. Como ventaja, pues los depósitos bajarían por igual y podríamos detectar cualquier error en la inyección. Además existen, esto lo veremos más adelante, una regulación de la inyección, aunque se haga por igual desde cada tanque en base a parámetros de conductividad eléctrica y pH y a sondas de conductividad eléctrica y pH que se colocamos antes y después de la inyección de los fertilizantes. Bien, si hiciéramos la situación como anteriormente hemos dicho, obligando a pesar a los agricultores, en este caso al trabajar con 5 depósitos, pues trabajaríamos, pues, por ejemplo, nitrato cálcico, nitrato magnésico y microelementos irían al primer depósito, ¿vale? Aquí esto es igual, son las cantidades que aportamos por gramos metro cúbico, ¿de acuerdo? Y esto serían las cantidades expresadas para un tanque de 1 metro cúbico que hemos concentrado 100 veces. ¿De acuerdo? Pues tendríamos estas cantidades que marcamos con el punto verde irían al depósito primero, estas que marcamos con el punto rojo sería el ácido que iría al último depósito, el sulfato potásico iría al segundo depósito, el sulfato magnésico al tercero y el fosfato monopotásico al cuarto depósito. Bien, trabajando de esta forma inyectaríamos por igual de cada tanque, trabajaríamos al 20% de inyección de cada tanque. ¿De acuerdo? Cuando la proporción de inyección es la misma, como ya me he dicho varias veces, detectamos los errores porque vemos que los niveles del depósito no bajan por igual, en el caso de que la inyección no fuese la que marcamos. Pero esto no es una forma muy cómoda de trabajar. Habitualmente los agricultores prefieren concentrar la solución nutritiva al casi el máximo posible que podríamos concentrar, o que se puede concentrar algo más, pero que evite problemas de precipitaciones. Y esto es trabajar concentrando los tanques al 10%. Este porcentaje no tiene nada que ver con este porcentaje de inyección. Tiene que ver con que un tanque de 1000 litros yo echaría 100 kilos, es decir, el 10% en peso o en volumen, en el caso de ácido, sobre el volumen del tanque. Bien, en nuestro caso las soluciones anteriores, pues considerando los aportes que hemos hecho y considerando cómo los hemos distribuido, pues prácticamente tenemos un tanque que nos aproximamos a ese 10%, es decir, un 10,92%, pero otros tanques este no llega al 6%, este está prácticamente en un 1,5, 0,5 o 0,9. Esto implica tener que reiterar muchas veces la operación de preparar tanques. Este tanque lo vamos a tener que preparar 20 veces si lo concentro al 0,54 frente a una si lo concentro al 10%. De esta forma también vamos a jugar con el volumen de los bases de sacos o sacos de abono o garrafas de ácido para evitar pesar, si no empleamos sacos completos o garrafas completas. Lo que sí tenemos que trabajar es modificando el porcentaje de inyección. En lugar de inyectar el 20% tendrá que ser una inyección proporcional a la cantidad de fertilizantes que hayamos empleado en el tanque. Para realizar ese cálculo, pues lo que hacemos es mantenemos fijo uno de los fertilizantes, en este caso el tanque en el cual aplicamos nitrato cálcico, nitrato magnésico y microelementos tendremos que pesar, aplicaremos las cantidades anteriormente indicadas y hemos concentrado el 10,92%. Y haremos un ajuste, es decir, concentraremos los dos tanques al 10%, echando 100 litros o 100 kilos en un tipo de fertilizante en cada depósito por los 1000 litros, y lo que modificaremos serán los porcentajes de inyección. En el caso del primer tanque mantenemos el 20% porque hemos echado las cantidades inicialmente calculadas, pero en el caso de los diferentes tanques calcularemos unos nuevos porcentajes de inyección. Esos porcentajes de inyección lo haremos mediante una regla de proporcionalidad en la cual tenemos que el tanto por ciento que teníamos cuando el tanque estaba 100 veces concentrado por la cantidad que añadíamos en ese momento, cantidades reflejadas en verde, tiene que ser igual al nuevo tanto por ciento, que es lo que queremos calcular, a la concentración nueva por la cantidad nueva que hemos empleado. ¿De acuerdo? De esta forma, para que lo veamos
en el caso del ácido fosfórico sería, si yo añadía el 20%, la inyección era el 20% cuando estaba 100 veces concentrado, ¿vale? Y eso implicaba añadir 8,98 litros de ácido fosfórico, tendré que añadir, la proporción de inyección será X% a la nueva concentración cuando añado 100 litros, es decir, cuando lo he hecho al 10%, ¿de acuerdo? Y ese X es igual a 1,79, ese sería el nuevo porcentaje de inyección del ácido. De igual forma lo calculamos para el sulfato potásico, ¿de acuerdo? Podéis ver el cálculo que es idéntico, es decir, es el porcentaje anterior con la cantidad anterior tiene que ser igual al nuevo porcentaje con la nueva cantidad, el número redondo, 100 kilos en este caso. Igualmente lo haríamos para el sulfato magnésico y para el fosfato monopotásico, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que hemos concentrado de forma distinta los depósitos a lo que sería la solución nutritiva final que vamos a emplear, y lo que vamos a hacer es trabajar con diferentes porcentajes de inyección de cada tanque. Si hacemos la suma de estos porcentajes de inyección, vemos que en este caso la suma da 40,69. Bueno, en función del equipo de fertirriego que tengamos, algunos equipos de fertirriego entienden perfectamente que la suma no sea 100, pero otros equipos, algo más antiguos, necesitan que esta suma sea 100. Con lo cual, para que esta suma sea 100, lo que haremos es aplicar una proporción, una nueva regla de 3, en el cual, pues en el caso del primer depósito, que manteníamos el 20% de inyección cuando el porcentaje total era 40,6, pues será X cuando la suma total tenga que ser 100, y ese X es igual a 49,15. Si reiteramos esta operación para los diferentes tanques, calcularemos los diferentes porcentajes de inyección y cuando sumamos su suma de a 100. Anteriormente hemos comentado que en el caso de cabezales complejos, además de los porcentajes de inyección que debemos utilizar a partir de cada uno de los tanques, también tenemos un par de sondas de conductividad eléctrica y de pH, generalmente situadas antes y después de la inyección de fertilizantes, que actúan en la regulación de los equipos. Ahora es cuando vamos a ver cómo se trabaja con estas sondas. Si tuviéramos una instalación como lo que se ilustra en la imagen, compuesta por 4 tanques para fertilizantes sólidos, más un quinto tanque habitualmente más pequeño para fertilizantes ácidos, en el cual vamos a preparar una solución madre concentrada, por ejemplo 100 veces concentrada la solución nutritiva final de riego, es decir, es un procedimiento de trabajo en el cual estamos obligando al agricultor a pesar o a medir volúmenes concretos de los fertilizantes para poder tener al final una solución que sea X veces concentrada la solución de riego final. En este caso vamos a trabajar de la siguiente forma: vamos a inyectar por igual de los 4 depósitos grandes, por eso la inyección es al 25% de cada depósito, y vamos a hacer que la inyección del ácido sea libre, que esté regulada por una sonda de pH que nos va a regular cuánta cantidad de ácido inyectamos. En este caso, cuando trabajamos de esta forma, lo habitual es que el sistema conste de un par de sondas de conductividad y de pH que colocamos antes de la inyección de los fertilizantes para poder medir cuál es la conductividad eléctrica y el pH de nuestro agua de riego, que puede estar sujeta a variaciones en función de que varíe la fuente de agua de la cual nos nutramos en nuestra finca, y posteriormente, tras la inyección de los fertilizantes, vamos a tener un incremento en conductividad y una modificación del pH, por lo cual tenemos que disponer de una sonda de conductividad y una sonda de pH. Bien, la conductividad eléctrica de la solución nutritiva final va a ser resultado de la suma de la conductividad eléctrica del agua más con el incremento en conductividad que aportan los fertilizantes. Para trabajar con este sistema de fertirriego, lo que tenemos es una conductividad eléctrica de consigna, una conductividad eléctrica deseada que yo he marcado en mi equipo de fertirriego, y una sonda que va a medir la conductividad eléctrica final. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Cuando la conductividad eléctrica sea idéntica a la conductividad eléctrica final, pues estaremos fertirrigando conforme le deseamos. Cuando por algún motivo estos valores no sean iguales, actuaremos sobre las electroválvulas que regulan los tiempos de apertura de la inyección de fertilizantes al agua de riego, con lo cual modificamos la conductividad, de tal forma que si, por ejemplo, yo he marcado una conductividad de consigna de 2,5 y por lo que sea la sonda me mide que tengo una conductividad eléctrica de 2,6, quiere decir que estoy abriendo de más. Si, por ejemplo, esto es un ejemplo simplemente, abro 0,1 segundos por cada segundo de tiempo de riego, paso a abrir un poco menos, 0,09 segundos por cada segundo de agua de riego, y vuelvo a medir para ver que en este caso la conductividad se haya igualado.
Si fuese el caso contrario, es decir, yo he marcado 2,5 y estoy en 2,4, quiere decir que la conductividad eléctrica es inferior a la deseada, con lo cual actúo sobre las estroválvulas de forma que en lugar de 0,1 segundo por segundo paso a 0,11 segundos por segundo y vuelvo a comprobar que la conductividad sea la deseada. Bien, de igual forma sucede con el pH. Trabajo con una sonda que me mide el pH y un pH de consigna. Si el pH no es el deseado, pues la electroválvula del equipo, la electroválvula presente en el tanque del ácido, se abrirá más o menos en función de que el pH sea más o menos el deseado. De igual forma podemos tener un equipo muy similar al anterior, pero en el cual no queremos pesar, es decir, en lugar de obligar al agricultor a pesar fertilizantes o a medir el volumen de ácido, lo que hacemos es trabajar con porcentajes de inyección distintos desde cada tanque y concentrar pues, lo que anteriormente hemos visto, preparar tanques al 10%. En este caso igualmente tenemos una sonda de conductividad y de pH antes y sondas de conductividad y pH después de la inyección. De igual forma tendremos una conductividad eléctrica que vendrá dada como suma del agua más los fertilizantes y una conductividad eléctrica de consigna que regulará el sistema. En este caso, la relación sobre las electroválvulas será proporcional a la concentración de los tanques y a los porcentajes de inyección. Pero igualmente actuaremos reduciéndolo o ampliando en función de que nos pasemos y nos quedemos cortos. ¿De acuerdo? Bien, con esto termina el videotutorial sobre fertirriego de especies hortícolas y espero que os sea de utilidad. He intentado mostrar un poco la complejidad de los diferentes equipos de fertirriego en función de la mayor tecnología que se haya puesto. Muchas gracias.